Vamos a continuar con el procedimiento contencioso administrativo. Como yo les había comentado en la última clase, uno de los puntos que tratamos fue con relación a las partes del juicio contencioso administrativo. Tenemos que identificarlos. El número 1, les comentaba qué es el demandante. Número 2, los demandados. ¿Quiénes tendrán ese carácter? En primer lugar, la autoridad que dictó la resolución impugnada. En segundo lugar, el particular a quien favorezca la resolución, cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa. Y número 3, el jefe del servicio de administración tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado, que sea parte de los juicios en que se controviertan las resoluciones de autoridades federativas coordinadas, emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación respecto de las materias de la competencia del tribunal. Dentro del mismo plazo que corresponde a la autoridad demandada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá personarse como parte en los juicios en que se controvierte el interés fiscal de la Federación. Número 3, el tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. No es necesario que nosotros veamos cómo se realiza o cuál es la formalidad para los actos procesales, porque esto ya lo han visto y lo han reafirmado en diversas materias, como por ejemplo, teoría general del proceso o derecho procesal civil. No es necesario que les mencione las formalidades que debe de revestir cada acto procesal, ¿correcto? Ahora, vimos también lo relativo a la ley orgánica del tribunal. Justicia administrativa fue otra de los temas que vimos y que estuvimos de acuerdo en cómo se debe de abordar, ¿correcto? Entonces, el primer punto fue con relación a identificar quiénes son partes en el juicio contencioso administrativo. Ahora, otro de los puntos que vimos fue que formará parte del sistema estatal anticorrupción y estará sujeto a las bases establecidas en el artículo 125 de la Constitución Política. Otro de los marco teórico es la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la legislación aplicable en el Estado en materia de responsabilidades administrativas, la presente ley y las demás disposiciones aplicables. Ahora, otro de los puntos muy importantes que vimos es con relación a cada uno de los cada una de las funciones y cómo está integrado un tribunal.
y que el tribunal tendrá su residencia en la capital de cada estado, no en su caso en los municipios conurbados a la misma, y podrá, por acuerdo del Pleno, celebrar sesiones fuera de su residencia oficial. Desde aquí ya están tratando de ajustar la competencia en los casos hipotéticos en donde por algún motivo ellos puedan salir de la sede y que no haya problemas con la competencia. Otra de las partes que nosotros vimos es de la integración del tribunal. ¿Cómo se integra el tribunal? Entonces aquí voy a poner de la integración. De la integración del tribunal, otro punto importante que vimos la otra clase, la última clase, o la penúltima clase, en donde hablábamos o señalábamos que, de acuerdo a la ley orgánica, el tribunal se va a integrar por el Pleno, por la Junta de Gobierno y Administración, por la sala especializada y por salas. El tribunal se va a integrar por los magistrados designados en los términos de la Constitución Política, pero del Estado Libre y Soberano de Puebla, y funcionará en pleno. En la sala especializada y en las salas que establezca el propio pleno en los términos de ley. Algo como nota que es importante y que de una u otra manera habría que fijarnos como meta. Los magistrados del tribunal duran en su cargo 15 años improrrogables y solo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señala la ley orgánica.
Ok, hasta aquí alguna duda. Jessica, hola, buenos días. Hola, profesora, buenos días. No, ninguna. Tenía yo el micrófono inhabilitado, no me había dado cuenta y estaba yo hablando. Pero bueno, si ves un periodo prolongado de silencio, avísame, por favor, porque de repente, como alguna tosecilla, prefiero mejor inhabilitar el micrófono, pero hay ocasiones muy contadas en que se me olvida volver a habilitarlo, ¿va? Comentaba yo hacia la clase virtual que en forma posterior van a lograr ustedes visualizarla, que vimos, entre otras cosas, estos dos puntos. El último y más reciente es de la integración del tribunal, ¿cierto? ¿Te acuerdas qué más vimos, Jessy? Sí recuerdo que estábamos viendo acerca de quiénes eran las partes y de cómo iniciaba como esta integración del tribunal y de que se estaba llevando a cabo. Y de ahí recuerdo yo que nos pasamos a seguir analizando el, El amparo. el amparo, así es. Es cierto, es cierto. Ok, vamos a seguir analizando el amparo. Sin embargo, vamos a darnos a dejar precisar notas muy importantes, que en materia administrativa es procedente la ampliación de la demanda. Ampliación de la demanda, ¿ok? Y ya vimos también cuándo se puede ampliar y que es dentro de los 10 días siguientes a aquel en que surte efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación. Y los casos hipotéticos en los que sí procede la ampliación de la demanda, lo vamos a encontrar en el artículo 17. Entre ellos manifiesta que cuando se impugne una negativa ficta. Número 2, cuando el acto principal del que derive la resolución impugnada de la demanda, así como su notificación, cuando se den a conocer en la contestación contra el acto principal del que derive la resolución impugnada. Número 3, en los casos previstos en el artículo anterior. Número 4, cuando por motivos, cuando con un motivo, cuando con motivo de la contestación, perdón, se introduzcan cuestiones que sin violar el primer párrafo del artículo 22 no sean conocidas por el actor al presentar su demanda. Es decir, estamos hablando de hechos supervinientes. A eso se le llama cuando no tenemos conocimiento y nos enteramos en forma posterior a la demanda. Hechos supervinientes. En materia civil, en materia familiar, tenemos la autorización por parte de la ley en cuanto a hechos, perdón, pruebas supervinientes. Pruebas supervinientes. Ahora, ¿cuál es el plazo o el término para poder presentar? Vamos a ver acá. Para poder presentar nuestra demanda. Lo vimos, la demanda deberá presentarse dentro de los plazos que a continuación indican. Entonces, aquí nosotros vamos a un pequeño, bueno, en otra pizarra.
Presentación de demanda. La presentación de la demanda depende, ¿correcto? ¿Te acuerdas los plazos para poder presentar una demanda en materia administrativa, Jessica? No, profesora. Sí. Hay 3 supuestos. El primer punto se refiere a 30 días. ¿30 días en qué casos? Y maneja 2 hipótesis. 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efecto la notificación de la resolución impugnada. Lo que se determinará conforme a la ley aplicable a esta. Inclusive, cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general. Número 2, 30 días siguientes a aquel en el que hayan iniciado su vigencia el decreto, el acuerdo, el acto o resolución administrativa de carácter general impugnada cuando sea autoaplicativa. Ya vimos el primero, 30 días. El segundo también nos refiere 30 días.
y de 5 años. De hecho, aquí debería de dejar nada más 30 días y de 5 años. ¿Qué es lo que voy a hacer una vez que tú ya has visto o ya has leído esta parte? ¿Lo leíste? Sí, profesora. Ok. Muy bien. Vamos a dejar nada más acá 30 días. En el supuesto 2, 30 días. En el supuesto 1, 30 días. En el supuesto 1, 30 días. Y en el supuesto 3, 5 años. Presentación de la demanda. Y después, ¿qué seguiría? Por supuesto que la contestación, ¿cierto? Así es. En cuanto a la contestación, también hablamos acerca de la contestación, no sé si te acuerdas. Ok, aquí voy a poner, voy a poner el artículo del cual vamos a tomar todas los datos para ir formando nuestra estructura, ¿ok? Por ejemplo, hola Dana, buenos días. Ok, contestación. De demanda, vamos con otro. Contestación de demanda.
¿Cuánto tiempo tengo para contestar la demanda? Y tenemos 30 días, ¿cierto? Y para la ampliación, 10 días. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? ¿Y después qué sigue? ¿Qué sigue después? ¿Qué seguiría? ¿Qué opinan? ¿Qué seguiría en forma posterior? ¿Sentencia? No, inicia el proceso Ok, donde sí. se va a resolver esta cuestión o este litigio. Profesora, una pregunta. Aquí también existe como la conciliación, o sea, pueden llegar a un acuerdo para ya no seguir el proceso, o aquí se sigue el proceso. Fíjate que acabas de hacer una muy buena pregunta. No hay conciliación aquí. Sería conciliar con el Estado. ¿Y tú crees que el Estado conciliará? No, Exacto. Sin embargo, a precisarlo, pero con... Ahora, esta la vamos a dejar pendiente. Necesito que nos vayamos porque se supone que ustedes tienen ya una idea de cuál es el procedimiento, ¿correcto? Ok, entonces, para la presentación de la demanda aquí está, para la contestación aquí está. ¿Qué sigue? Ahorita vamos a ver qué es lo que sigue. Pero antes de que ¿se acuerdan cuántos tipos de medios de impugnación hay?
En materia o dentro del juicio contencioso administrativo federal, solo serán de previo y especial pronunciamiento los siguientes incidentes. ¿Correcto? ¿Cuáles? Por ejemplo, la incompetencia por materia. El de acumulación de autos, el de nulidad de notificaciones, la recusación por causa de impedimento, la de reposición de autos y la interrupción por causa de muerte, disolución, declaratoria de ausencia o incapacidad. Esos son los incidentes. ¿Dudas? ¿Dudas? Profesora, disculpe, ¿a qué hace referencia el de acumulación de juicios? ¿Cómo, perdón? No te escuché. ¿A qué hace referencia el incidente de acumulación de juicios? Sí, sucede que muchas veces se promueven dos juicios del mismo asunto, pero no por la misma, ¿cómo te diré? Supongamos que hay dos demandados y uno promueve con respecto a un acto determinado y el otro promueve en diverso juicio. Como se trata de uno solo, se pueden acumular. Es como cuando, por ejemplo, te pongo un ejemplo en materia familiar, sucesión intestamentaria, 5 herederos. Y como no se llevan o como no saben que son herederos, los 5 promueven ese juicio, pero por separado, sobre el mismo de cuyo, sobre los mismos bienes. Para que no haya sentencias contradictorias o que no haya sentencias en donde nada más se beneficia a uno, toda vez que todos tienen derecho, se hace la acumulación de juicios. O se deja, se deja insubsistente todos los demás y el primero que promovió en tiempo y en forma es el que va a subsistir y llaman a todos los demás a que comparezcan en el mismo juicio. Otro ejemplo que te puedo mencionar es en materia civil, un arrendamiento, desocupación por terminación de contrato de arrendamiento. Promueve el fiador, promueve el arrendatario, pero es el mismo y puede aún promover, o sea, todos al mismo tiempo en diversos juicios y se tiene que acumular, ¿sale? Sí, gracias. Luego viene el desahogo de las pruebas.
Viene el cierre de instrucción. Bueno, antes del cierre de instrucción viene el desahogo de las pruebas. Y en el desahogo de las pruebas, ¿qué pruebas podemos admitir o puede admitir la autoridad? Las que hemos venido manejando en otras materias. No todas, pero por ejemplo, en los juicios en que se tramiten en ese tribunal contencioso administrativo, el actor que pretende se reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá probar los hechos de los que deriva su derecho y la violación del mismo. Cuando ésta consista en derechos positivos y el demandado de sus excepciones. Entonces, recuerden ustedes, nosotros como actores o como demandados, dependiendo del papel que juguemos. Si somos actores, ¿qué tenemos que demostrar? Si somos actores, ¿qué tenemos que demostrar? Si somos actores, ¿qué tenemos que demostrar? Nuestras acciones. ¿Ok? Si somos demandados, ¿qué tenemos que demostrar? Que las acciones del actor no son correctas o no se engloban en esto. Ok, si somos actores, el actor debe demostrar su acción. Y si somos demandados, ¿qué me dijiste? Debe tirar esa acción o demostrar que no fue así como sucedieron las cosas. ¿Y cómo se le llama a esa demostración de que así no fueron las cosas? Se le llama excepciones. ¿Cómo se le llama?
Como actor, debo probar mi acción. Y como demandado, debo probar mi excepción. Y la excepción es lo que tú dijiste, Caro. Demostrar o desvirtuar la acción, destruirla, dilatarla, en fin, muchas cosas que se pueden hacer. ¿Vamos bien? ¿Correcto? Una de las pruebas que podemos nosotros presentar, por supuesto, que es, vamos por acá, una documental. ¿Cuál otra? La pericial. También sería la confesional. Sí, también sería la confesional, puede ser, la pericial, la confesional. Viene el cierre de la instrucción. 5 días después de que haya concluido la substanciación del juicio y o no existiera ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificará a las partes que tienen un término de 5 días para formular alegatos de lo bien probado por escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia. Dichos alegatos no pueden ampliar la litis fijada en los acuerdos de admisión de la demanda o de admisión de la ampliación de la demanda, en su caso. Al vencer el plazo de 5 días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos quedará cerrada la instrucción del juicio sin necesidad de una declaratoria expresa, y a partir del día siguiente empezarán a computarse los plazos previstos en la ley. Entonces, tenemos 5 días alegatos. Pasan los 5 días, se cierra la instrucción del juicio y automáticamente viene sentencia. Ahora quiero que ustedes investiguen, por favor, les doy 5 minutos para que investiguen cuáles son los recursos como medio de impugnación que se pueden promover.
¿Ya la encontraron, chicas? Yo estoy buscando en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y bueno, aquí menciona, eh, menciona la prueba pericial, la testimonial y menciona la confesional, pero a excepción de las autoridades. Sí, es correcto. Sin embargo, y bueno, ya esto ya lo vimos, vas a encontrar también que antes del cierre de instrucción son 5 días de alegato. Pero, ¿cuáles son los recursos que podemos nosotros promover? Aquí les puse yo cuáles son los incidentes. Son 6 tipos de incidentes. El de incompetencia, el de acumulación, el de nulidad, la recusación por causa de impedimento, la reposición de autos, la interrupción por causa de muerte, disolución, declaratoria de ausencia o incapacidad. Pero ahora necesito que identificamos cuáles son los recursos como medio de impugnación. Por ejemplo, uno de ellos es la facultad de atracción. Ajá, sí, también dice que es la reclamación, la revisión. mm, Bueno, es que aquí está el título tercero y dice de los recursos. Capítulo 1, la reclamación. Capítulo 2, de la revisión. Y bueno, esos son los que encontré. ¿Algún otro? ¿Algún otro que hayan localizado? Yo encontré solo esos dos, pero sigo leyendo. Ok, correcto.
bueno, no sé si esté bien, pero me parece que nada más menciona esos tres. Sí, es correcto, nada más son estos tres los que mencionan. Entonces, ¿qué diferencia hay? Fíjense bien, entre los recursos y los incidentes. Además, yo creo que lo voy a poner, tratar de poner más incidentes. Ahí puse los. ¿Sale? Incidentes y recursos. ¿Cuál faltaría como medio de impugnación? ¿Cuál consideran ustedes que faltaría como medio de impugnación? ¿No? ¿No le dan, chicas? Jessie. ¿No? ¿Ni idea, jóvenes? ¿Chicas? ¿Jessie? No, profesora, no lo recuerdo. Pues, ¿cuál faltaría? Faltaría el amparo.
otro medio de impugnación. ¿Ya se fijaron? ¿Faltaría otro? No, son todos. O promuevo un incidente, o promuevo un recurso, o promuevo un amparo. Son los únicos medios de impugnación. ¿Correcto? Estos medios de impugnación son en materia Materia administrativa. correcto, en materia administrativa. Este tipo de ejercicios es importantísimo que ustedes pudieran hacerlo en todas las materias: familiar, penal, civil, para que ustedes en un momento determinado puedan saber qué es lo que podrían promover. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Profesora, yo tengo una pregunta. ¿Por qué en este caso el amparo no entró como un recurso, sino como un medio de impugnación? No entendí. ¿A qué te refieres? Sí, bueno, que yo recuerde, el amparo cuenta como un recurso, pero usted lo desplegó como incidentes, recursos y el amparo. Eso es lo que no entendí. ¿Por qué entra como incidente o cómo? No, porque entra como medio de impugnación y no en el apartado, por ejemplo, de los recursos, como la facultad de atracción, reclamación y revisión. Ok, lo que pasa es que cuando tú no estás de acuerdo con algo, lo primero que haces es impugnar, es inconformarte. Y la manera de inconformarte está dividida en 3 rubros: lo que son los incidentes, lo que son los recursos y lo que es el amparo. Algunos tratadistas o algunos doctrinarios defienden la postura de que el amparo es un juicio. Otros dicen, no, no es un juicio, es un recurso, nunca un incidente, ¿correcto? Dicen, no, o es un recurso para algunos y para otros dicen que es un juicio. ¿Por qué? Tú te puedes casar con cualquiera de las dos, ¿cómo te diré? De las dos posturas, de que sea un recurso o de que sea un juicio. ¿Correcto? No sé si pude contestar tu pregunta. Sí, profesora. Es que sí, justo como usted lo decía, o sea, yo recordaba o leí varias veces que el amparo era un recurso. Entonces, en este caso yo dije, ¿por qué lo separó?
Pero sí, como usted dice, también está la postura de que o es un recurso, también puede ser un juicio por separado. Es correcto, es correcto. Aquí lo importante que debes de aprender, Jessica, es cómo puedo yo aprender a inconformarme, ¿ok? ¿Cómo puedo yo aprender a inconformarme? A través del incidente, a través del recurso y a través del amparo. Segundo punto que yo te sugiero, Jessica, es, si tienes la oportunidad de leer incidentes, de leer recursos, sería genial. En la próxima clase, no sé, no me acuerdo si sea la última, pero en la próxima clase vamos a ver cómo podemos nosotros presentar un incidente y compararlo con un recurso. ¿Tendrá la misma estructura? Y compararlo con un amparo. ¿Tendrá la misma estructura? ¿Sí me explicó? Ustedes cuando menos ya hicieron su labor, y la verdad, mis respetos, qué bueno que lo hicieron la labor del cuadro comparativo. Incluso tuvieron a bien, de verdad, venir y enseñarme lo que ustedes hicieron. Ya más quiero que por favor lo concluyan. No he visto que ustedes lo concluyan, ¿correcto? Les va a servir como guía, ¿va? ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, tarea, por favor, jóvenes, tarea. Concluyan la tarea que ustedes, en la encomienda que les di, ¿correcto? Concluyan la encomienda que les di, de verdad que les va a servir bastante. Bueno, hasta aquí lo dejamos, ¿va? Gracias. Antes de que se retiren, chicas, el trabajo que hicieron, ¿lo subieron a la plataforma? Yo no lo subí porque, bueno, no había un apartado para subirlo. Ahorita lo genera entonces, ¿va? Sí, está bien, profesora. Okay. Bien, chicas, les dejo. Bonito día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.